Bienvenidos, bienvenidas una vez más a ONUS Battle Reports, el canal de reportes de batalla de ONUS. En esta ocasión traemos un reporte de batalla algo singular, que va a enfrentar a un ejército celta de 1855 puntos contra un ejército romano, podríamos decir, sí, de 980 puntos. ¿Qué pasa? Que quería probar escorpiones con mi método de jugar los escorpiones que luego lo explicaré. Más que un método, no es una táctica en sí, sino una regla que aplico yo. Ahora lo explicaré y quedará todo claro. Conforme iba jugando la partida, era una partida un poco de prueba, como aquel que dice, me fui dando cuenta de que me había pasado de ventaja para los romanos, entonces metí una ayuda extra, que son estos refuerzos de aquí, ¿vale? Con los jinetes britanos. Vamos a hablar de los ejércitos primero y luego vamos viendo. Bien, primero, dos druidas de la Luna Oscura, que simplemente son los druidas que venían con la expansión del Águila del Imperio, ¿no? Basada en las novelas de Simon Scarrow, pero que son igual que los druidas que vienen más tarde en la expansión del Triunvirato. O sea, son druidas, sin más, druidas celtas, ¿vale? Bastante buenos, tienen buena pegada y eso. Una de nobles britanos, una de carros de guerra, que son complementarias entre ambas, se pueden subir los nobles a los carros, dos de espadachines celtas y dos de guerreros pictos. Además, como digo, estos van comandados por un druida, que también es un personaje que viene la expansión esta de la que hablaba antes. Y luego también metía unos refuerzos, unos jinetes britanos, 3 unidades, que vendrían con un jefe tribal, que es otro de estos héroes que se pueden utilizar como general también, a partir del turno quinto. Bien, los romanos por su parte tienen 4 escorpiones, que en verdad son cartas mercenarias, la podemos meter en cualquier ejército, 2 unidades de arqueros sirios y una unidad de cors galorum, de auxiliares galos. Como vemos, o de origen galo, no auxiliares. Como vemos, es un ejército eminentemente de proyectiles, el de Roma. Por eso era como una especie de prueba. ¿Podrá un ejército basado principalmente en proyectiles acabar con un ejército más normal, más regular, basado más en el combate cuerpo a cuerpo? Y lo veremos. Es verdad que no les he metido muchas unidades rápidas, como veis, nada más que los carros, para que tuvieran los otros algo de tiempo a disparar. Bien, y esta es la disposición del mapa. Al principio pensé solo en ponerlos sobre colinas y luego se me ocurrió que quedaba más épico hacer como que habían hecho una empalizada. Aquí tenemos una montaña que no se puede transitar y por aquí pues una empalizada, ¿de acuerdo? Como un fuerte y que solo tiene una abertura en la cual va a estar la corte gala, los auxiliares galos, que tampoco es una tremenda unidad, ¿no? Unos legionarios normales son mejores, pero ahí van a estar ellos en su posición de muro de escudos, pues para aguantar el envite, ¿vale? Y aquí están todas las unidades, todavía no está la caballería que vendrá en el quinto turno, y aquí vemos un poquito de elevación porque en esta unidad de nobles están debajo los carros, ¿no? Que son los que aplican, bueno, pues aplican unas ventajas a la unidad de nobles que se moverán eh, una unidad más de distancia y que además pues podrán arrojar jabalinas y hacer cosas que hacen los carros, ¿no? Y luego más tarde se pueden separar si hace falta. Bien, pues vamos a ver desde el punto de vista romano. Aquí está la Cors Galorum aguantando la puerta y por detrás pues tenemos los escorpiones en posición elevada. Ah, otra cosa de esta partida. En principio, la empalizada tiene una altura y la colina tiene una altura, con lo cual esto y esto supuestamente deberían estar a la misma altura, y eso que haría que eh, todo lo que son los romanos, pues quizás no pudieran disparar a través de la empalizada. O si disparasen a través de la empalizada, tuvieran que hacerlo en parábola. Pero yo creo que los escorpiones como tal no tienen parábola, por lógica, ¿no? Entonces quizás no podrían disparar a estas unidades, suponiendo como que no las pueden ver, porque está la empalizada por medio. Pero en esta partida, a efectos de este escenario que me he sacado yo de la manga, pues sí que pueden disparar porque las colinas están algo más elevadas, porque también hay que pensar que sería del todo ilógico que unos romanos decidiesen colocar unas empalizadas tan altas como para que no dejasen disparar a su artillería que está en una posición elevada. No tiene ningún sentido, ¿vale? Desde el punto de vista práctico. Así pues, estas empalizadas, digamos que no tienen tanta altura como las colinas. Tienen la suficiente altura como para dificultar el paso a los galos, pero no tanta como para... o a los britanos más bien, ¿vale? No tanta como para impedir el disparo. Y aquí tenemos a los galos, el jefe galo que está en la unidad de nobles y al lado están los druidas de la luna oscura y están contemplando el campamento romano que tienen que asaltar. Vamos con el turno primero, una tremenda ilustración de un carro de guerra britano. Como veis eran carros muy ligeros, ¿vale? En verdad no estaban pensados para el combate cuerpo a cuerpo, aunque se pueden usar en este juego para tal.
Y vemos, pues bueno, cosas que aparecían en las fuentes, como que los britanos eran capaces de subirse a, bueno, encaramarse ahí entre los caballos, como estáis viendo, ¿no? Supongo que en el eje hay un, no sé si se llama eje, no me sé las partes del carro bien técnicamente, ¿no? Pero digamos lo que uniría a los caballos, que ni siquiera es un yugo, me parece que el yugo no estaba en uso en ese momento, pero lo que uniría a los caballos que ahora no me sale, no me sale, no me sale la palabra. Pues ahí está encaramado el celta, ¿vale? Y el otro pues parece un jefe, a juzgar por pues, su espada y demás. Y van los niños ahí corriendo, es muy chula esta imagen. Los carros en la Galia se utilizaron también, pero digamos que para cuando llegó Julio César y se conquistó la Galia, la famosa conquista de las Galias, los carros ya estaban outdated, ¿vale? Ya habían pasado de moda porque era un arma muy primitiva, pero en cambio en las islas, que suele pasar, en las islas se conserva más las esencias, pues en las islas britanas, cuando llegaron los romanos más tarde, sí que encontraron carros. Bien, turno uno romano. El general romano no hace nada, como es lógico. ¿Qué va a hacer? Solo espera pacientemente en silencio, solo espera pacientemente en silencio las tropas a que se acerquen los bárbaros. Las órdenes han sido ya dadas a todos. Valora todas sus posibilidades, que significan un juego que robó tres cartas y las intercambia con las cartas que tenía en la mano que eran más malas. Y no hay nada que haya dejado al azar, lo demás queda en manos de los dioses. ¿Vale? Estamos esperando, aquí vemos un fotograma de Gladiator. Bien, entonces el turno va a ser para los galos, para los celtas. Tenemos aquí al druida, vemos sus capacidades, añaden bastante ataque y luego tiene una buena distancia de efecto, su liderazgo 3. La unidad donde se encuentra no sufre penalizaciones si es atacado por el flanco o la retaguardia, ¿vale? Esa es su capacidad especial. ¿Y qué hace? Pues moviliza tantas como el valor del liderazgo, que son 6, y además a eh, dos unidades podían mover el doble. Así pues, vemos que las unidades que mueven el doble son básicamente estos, unos guerreros pictos, si no me falla la vista, y unos druidas, y todos los demás avanzan pues a la distancia a la que pueden avanzar. Turno segundo, aquí vemos unas balistas llevadas por unos romanos. Están en una... Hombre, parece que están sencillamente en una calzada romana. Que por cierto, estas calzadas romanas son la típica representación que nos han puesto siempre en los libros. Siempre nos han enseñado como que las calzadas romanas estaban cubiertas de losas de piedra, ¿vale? Pero según dice un experto que os recomiendo que visitéis su canal, Isaac Moreno Gallo, se llama así, si no me equivoco, Isaac Moreno seguro, Gallo creo que también, que tiene muchos vídeos sobre Roma, acueductos, calzadas, tal. Él tiene la teoría de que esto en verdad estaba recubierto por una especie de grava apisonada que le daría un aspecto más parecido a las carreteras nuestras por las que circulamos con nuestros coches. Lo cual tiene bastante sentido, porque si pensáis unas ruedas de carro pasando sobre losas de piedra, pues bueno, es un bastante molesto, es un traqueteo molesto que dañará seguramente a largo plazo los ejes del carro y es tontería. Y los romanos no hacían nada, eran muy prácticos, no hacían nada tontamente. Puede que en algunas ciudades, porque era más bella, una calzada así, sí que tuviese, pues, cerca de la ciudad o por dentro de la ciudad, sí que tuviese este aspecto. Además, así eso obligaba quizás a los carros a minorar la marcha, ir un poquito más lentos. Pero se supone que la mayoría de calzadas por donde tenían que circular tanto las tropas como muchas veces carros, tenían una grava encima de esto, ¿vale? Muy bien. Aquí empieza el turno romano. Tenemos que puede activar a todas las unidades con proyectiles, es decir, todas, menos los que están en la puerta, que no hace falta activarlos. Se activan todos, ¿vale? Se tensan las cuerdas, que ya estarían tensadas seguramente, menos la de los arcos. Y vemos que empezamos con los proyectiles. Los sagitarios, los sirios, que son muy buenos, vemos ahí sus atributos. Tienen un alcance no muy amplio, de solo 6. Consiguen hacer una herida a estos galos que se acercaban a los pictos. Una cosita, a pesar de que se ponen a cubierto, ¿eh? Les consiguen hacer una herida. Además son precisos, quiere decir que si a la hora de herir sacan 6, hacen el doble de herida por ese 6 y profesionales pueden repetir los unos. Y una cosita, cuando tú estás en altura, lo recuerdo para los que estéis aprendiendo todavía a jugar al ONUS, cuando estás en altura, ¿qué pasa? Pues que el alcance mínimo, este es el alcance máximo, 6. Si tienes a alguien al alcance, a la mitad de tu alcance máximo
para arriba, de la mitad para arriba, es decir, a más de 3 de distancia, solo tiras 2 dados. Y si lo tienes a menos de 3 de distancia, que sería la mitad de 6, insistimos, tiras 4 dados. ¿Qué pasa? Cuando estás en una colina, tu alcance mínimo aumenta en 1. Es decir, si tu alcance mínimo era de 3, ahora es de 4. Para ejemplificar que estás en una altura extra, ¿vale? Eso también pasa si estuvieran aquí en la muralla defendiéndola. Entonces, tenemos una altura de 4. O sea, un alcance mínimo de 4, eso nos permite que una vez lleguen a 4 de distancia ya les podemos lanzar con 4 dados. Además, dentro de este alcance mínimo tienes +1 a la fuerza, es decir, en lugar de fuerza 3 están disparando con fuerza 4, lo cual hace que las posiciones elevadas cubiertas por proyectiles sean muy duras, ¿vale? Porque ya pegan con fuerza 4, que es una fuerza muy potable, ¿de acuerdo? Y además tiran más dados antes, en lugar de cuando lleguen a 3 de distancia, a 4 de distancia están tirando más dados. Bien, explicado esto, vamos con los escorpiones. Y aquí es donde os voy a dar la noticia de cómo uso yo los escorpiones, que quienes me sigáis mucho ya lo sabréis, pero quienes no, pues aquí va. ¿Qué pasa? Los escorpiones tienen pues un ataque igual que los otros, pero con un poco menos de distancia, lo cual es lógico, 5 y demás. ¿Y qué pasa? Que aquí tienen letalidad, son profesionales, ¿vale? Pero tienen letalidad. La letalidad es exactamente igual que la precisión, pero en principio y por norma, se aplica al cuerpo a cuerpo, ¿vale? Esta carta es una carta con un ataque de cuerpo a cuerpo de 1-1, o sea, muy malo. La defensa no es mala, 6-7, supuestamente porque está queriendo representar también quizás de alguna manera la propia defensa, no ya de las personas que equipan a los escorpiones, sino de las mismas máquinas, ¿vale? Pero el caso es que es una unidad que no está hecha para el combate cuerpo a cuerpo, obviamente. Tiene 6 heridas solo y 1-1, 6 de vida y 1-1 de ataque. Entonces, ¿por qué le vamos a poner letales? Vamos a analizar qué unidades son letales, ¿vale? Tenemos letales los escorpiones. Ay, los escorpiones, perdona. Sí, también. Tenemos letales los pretorianos. Tenemos letales los berserkers germanos. Tenemos letales los evocati, ¿vale? Tenemos letales los druidas, que están muy locos. O sea, tenemos letales unidades que son de cuerpo a cuerpo muy poderosas. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta carta es letal? Pues, en mi opinión, se trata de un error. Se trata de un error de imprenta. Ya está, todos cometemos errores, no pasa nada. Querían haber puesto precisión, que es lo lógico, y le pusieron letalidad, ¿vale? Porque es lo mismo exactamente que precisión, solo que la letalidad se aplica al cuerpo a cuerpo y la precisión al ataque a distancia. Es decir, si sacas 6 a la hora de ir, doblas las heridas. Por eso, aquí han sacado 2 6 y han hecho 4 heridas de un solo golpe, ¿vale? Estos escorpiones han hecho 4 heridas de un solo golpe, de una sola tanga, porque han tenido la suerte de sacar 2 6, ¿vale? Veamos lo que es el arma. O sea, es un arma de torsión, ¿vale? Estas cuerdas son tendones de animales que están hechos así, enroscados como si fueran trenzas. Y entonces cuando aquello tira para atrás, que se tira con unos mecanismos como veis, porque era bastante duro, pues hace una fuerza bastante descomunal y lanza unos virotes con una punta de hierro tipo esta, pues que hace mucho daño. Según las fuentes, pasaba a menudo, que uno de estos virotes ensartase a varios soldados a la vez, ¿vale? Como si fuera una aceituna, como si fueran aceitunas, de esto, las banderillas, pues eso, quedaban como banderillas, ensartados varios soldados por un virote de estos. Bien. Esto, para representarlo en el juego, podríamos haber hecho que tuviese bastante más fuerza, pero no, tiene la misma fuerza que cualquier proyectil, en general, ¿vale? Que una flecha o que una jabalina. Pero para mí, yo creo que la precisión le da ese toque que le falta y que no tiene sentido en la letalidad, porque yo no quiero que sean tan buenos en cuerpo a cuerpo con 1-1. ¿Vale? La precisión lo que ejemplifica es, por ejemplo, en este caso, que me han salido 2 6, que ya es chorra, pues que matan el doble de gente. O sea, en lugar de haber hecho una herida a solo 2 soldados, han pillado a esos soldados y a los soldados que estaban detrás. ¿De acuerdo? Lo cual, desde un punto de vista gráfico, desde un punto de vista histórico, tiene todo el sentido del mundo. O sea, esta carta es precisa, no es letal. Esta carta es precisa. Los escorpiones tienen precisión, no tienen letalidad en cuerpo a cuerpo, que es una tontería. ¿Vale? Entonces, esta es mi forma de jugar esta carta y siempre que la vea en el campo de batalla voy a intentar jugarla así, a no ser que el otro jugador sea todavía más cabezón que yo y esté convencido de que los que llevaban los escorpiones eran una especie de ninjas y que eran letales en el cuerpo a cuerpo a pesar de tener un ataque de mierda, ¿vale? Pero mientras no, yo los jugaré como precisos, que son puñeteros escorpiones que ensartan a personas
como si fueran banderillas, ¿de acuerdo? Así que vosotros podéis ponerme en los comentarios si estáis de acuerdo con esta precisión y vosotros también vais a jugar los escorpiones como se merecen o si los vais a seguir jugando pues siguiendo el error de imprenta que dice que son letales. Muy bien, más escorpiones. Estos escorpiones hacen 2 heridas a la unidad de druidas que se acercan por ahí. De nuevo, porque obtuvieron un 6 a la hora de herir. Entonces engancharon no a un druida, sino a 2 con un solo virote. ¿De acuerdo? Y aquí a estos escorpiones que podrían haber seguido con el juego les sale la carta de disparos imposibles, así que no pueden hacer heridas. Y los otros escorpiones siguen arrasando, muchas bajas, ¿vale? Con lo cual consiguen hacer 2 heridas más a esta gente. Y por último, eh, vaya, ah, no. Bueno, sí, no me he olvidado porque está luego la viñeta. Y por último, los Sagitarios sirios que están con el general dentro. El general les manda que sigan acribillando a la unidad esa que se acerca tanto, vociferante, ¿vale? Peligrosa, la que más cerca está de los soldados y de la empalizada. Y nada, acaban por arrasarla. Además sale repetir tirada, doble tirada de proyectiles. Y pues los druidas son la primera baja de la batalla, ¿de acuerdo? No han podido llegar al cuerpo a cuerpo porque son 4 escorpiones disparándoles, ¿de acuerdo? Y los sirios. Los proyectiles de Nonu, si se representa muy bien la guerra antigua, no son tan potentes como los representan en las películas, ¿de acuerdo? O sea, los proyectiles, pues bueno, dices, a veces hacen algo de daño, pero ONUs normalmente se decide en el combate cuerpo a cuerpo, como pasaba con las batallas reales. Los proyectiles servían para escaramucear, para fastidiar, pero claro, si tienes una concentración de proyectiles, además proyectiles artilleros muy grande y arqueros de élite sirios en una colina, ahí, amigo, cambian las cosas. Y además están actuando contra un ejército que no destaca por la protección de sus unidades. Bien, vamos con el turno celta. El celta activa todo, sí, como vemos por aquí. Esta unidad que no es capaz de quitarse la desorganización asalta la empalizada. El carro que estaba por aquí. Ah, vale, el carro y la unidad del general, los nobles, se separan. Entonces el carro hace su vida, carga, y los nobles avanzan por separado. Quizás, no sé si llegaba. Con 4 de movimiento que tenían, es posible que hubiera llegado. Y además, estos son atletas 5. Sí, ahora pienso, a toro pasado, que quizás hubiera sido bueno que esta unidad, a los celtas los llevaba la IA, ¿vale? Pero al final, a la hora de tomar decisiones, me desdoblo yo un poco. Creo que esta unidad habría sido mejor que hubiera cargado con los nobles encima, porque entonces habrían sido muy poderosos y habrían podido acabar con estos fácilmente. Mm. Ahora analizando la partida me di cuenta de esto, sí. Cometí el error de querer proteger al noble, por si acaso, y dejarlo atrás y dejar solo a los carros y a los nobles bajarlos, ¿vale? Y entonces son solo los carros. Aquí estos se acercan, que son los otros druidas, para ayudar en el cuerpo a cuerpo, pues cuando esta unidad decida retirarse o simplemente muera. Y ya está, y los demás van avanzando. Por cierto, regla de la empalizada. La empalizada hay que escalarla y todo eso, pero según he leído en el reglamento en el manual ya lo diré, de Terror y Fortalezas, eso de escalar y desescalar, por el otro lado, solo se aplica cuando hay unidades dentro. Si el muro, la empalizada o lo que sea está vacío completamente, por lo visto solo se aplica movimiento limitado. Es decir, mientras lo atraviesas, mueves la mitad. Mueves la mitad de tu movimiento. ¿Vale? Por eso aquí no puse las escalas y todo esto que se suele poner en los asedios porque no había nadie, no había gente defendiéndolo. Simplemente lo atravesé. Si pensáis que es un error, sobre todo Hans, cuando veas este vídeo, tú que sabes más de asedios porque yo no he jugado todavía ninguno. Si piensas que es un error, dímelo, pero puedo buscar otra vez la parte del manual donde lo dice, ¿vale? Que dice que si están vaciados, o sea, si no hay nadie, se atraviesa con movimiento limitado y listo. Yo creo que esto quiere representar que dado que no hay nadie defendiéndolo, pues bueno, tiene la dificultad de hacer la escalada. Pero bueno, igual con gente ágil y tal, con cuerdas y demás, pues van pensando y ya está. Y por eso el movimiento se reduce y ya está. Bien, combate cuerpo a cuerpo. Aquí me surge también una pequeña duda, por eso pongo el monigote de la duda. Me lo contestéis en comentarios con vuestra opinión. El Celta jugó lanzar jabalinas, ¿de acuerdo? Así que podían arrojar sus jabalinas. Y el romano sacó testudo a continuación, así que ya estaba en formación de muro de escudos, pero recibiría la mitad de daño. Mi pregunta es, ¿esto de testudo, dado que es para el combate, se aplica al lanzar jabalinas o no?
¿Se aplica al combate o no? ¿Tienes que elegir entre lanzar jabalinas y combate y solo lo aplicas a uno de los dos? Yo, porque al final Onus es un juego que quiere representar la guerra en la antigüedad, ¿vale? Pues yo suelo tirar por la opción más realista ante estas dudas. Entonces, la opción más realista desde mi punto de vista es que si la unidad se pone en muro en testudo ante la carga de los carros y demás para evitar daños, ya se pone así ante el lanzamiento de jabalinas previo y sigue así durante esta parte del combate. Es decir, que el testudo se le aplicaría tanto a las jabalinas como al combate cuerpo a cuerpo, que viene a continuación. ¿Vale? Así lo apliqué yo. Me decís si estáis de acuerdo o lo habréis aplicado de otra manera. El combate en cualquier caso quedó en empate, ambos se hicieron una baja. Turno tercero, otra imagen de carro, como veis de nuevo, una viga bastante ligera, reforzada las ruedas, eso sí, con metal, ¿vale? Porque si no la madera no duraría nada, y con unos caballos de pequeña talla. Aquí sí que vemos una especie de yugo, ¿no? Hmm. No, pero bueno, lo llevan en la espalda, no lo llevan sobre los hombros. Es que no me acuerdo, esto debería saberlo como historiador, pero el invento del yugo, que lo que hace es que de alguna manera se aproveche mejor la potencia del animal. No me acuerdo en qué momento es, pero creo que es más tardío. Bien. Carta traslado al general para poder mover al general a la unidad contigua y poder activar estas dos unidades. Juega a los romanos. Disparan contra los druidas, causando 4 heridas. Esto nada más que los escorpiones, ¿de acuerdo? Tuve mucha suerte, la suerte que no me acompaña en otras ocasiones. En esta ocasión sí que tuve y saqué numerosos seises a la hora de herir. Que como esta carta la juego con precisión, ya digo, pues entonces estábamos ensartando de mala manera a los druidas. Lo cual tiene sentido porque estamos bastante cerca y está en una formación cerradita y bueno, pues estos proyectiles tienen mucha fuerza. Estos arqueros decidieron disparar a la unidad de pictos que venían por allí, que tienen 8 heridas, por eso no han muerto. Además con recarga rápida que nos dio extra de proyectiles. No tenían ninguna herida, ¿eh? En una sola de estas, gracias a la recarga rápida, parece que les hicimos 7. ¿Es eso posible? Quizás sí, por haber... ¿No tenía ninguna herida, seguro? No sé. Es posible por seises, ¿vale? Porque son precisos también. Pero bueno, el caso es que estamos aniquilando a las unidades que se acercaban. Muy bien, huyen. Y en el cuerpo a cuerpo, otra imagen de carros, son espectaculares. En el cuerpo a cuerpo, pues la cosa se mantiene igual. No se hace ninguna herida en absoluto. Hay que decir, Onus es un juego que guarda bastante realismo, de nuevo. Ah, qué bonito. Esta es la imagen, fijaos, estos son los barcos de invasión romana, seguramente, y estos son los britanos yendo por ahí. Y fijaos cómo se ponían de cualquier manera encaramados. Estos carros eran de hostigamiento, ¿verdad? No eran de cuerpo a cuerpo. O sea, solo hay que ver la entidad del carro, ¿no? Eran carros rápidos, veloces y se conducían con mucha valentía, incluso imprudencia, y servían para acercar a gente y que lanzase sus jabalines. O sea, eran unos proyectiles, eran unos carros para lanzar jabalines, no para cargar cuerpo a cuerpo. El problema que tienen es que no son hostigadores, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el turno celta, vuelve a activar un poquito todo y ¿qué hace? Pues una unidad pasa, pero como tenía el movimiento limitado, no llegan a poder subir la colina, ¿vale? Se quedan, parece que estén cuerpo a cuerpo, pero no, están separados apenas. Y esta unidad se hace un poquito al lado y esta unidad se mete un poquito más y estas unidades avanzan hacia la empalizada para intentar cruzarla nuevamente. En el cuerpo a cuerpo, ambos se producen una baja, respectivamente. Como vemos, está el combate igualado, pero además el jugador romano pudo sacar bajas de oficiales, así que dejó sin oficiales a los carros, con lo cual van a tener desventajas a partir de ahora. La unidad de Pictos al final del turno celta sigue corriendo porque está muy diezmada, como vemos, por culpa de las flechas de los sirios. Turno cuarto, otra imagen, en este caso de auxiliares luchando contra britanos. ¿Vale? Sabemos que son auxiliares y no legionarios por el tipo de escudo. Esto fue una batalla que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba. Mm, No sé qué Street. Sí, había una batalla en inglés, así bastante famosa. Y claro, porque se produjo en algún punto de Inglaterra, al norte me parece más bien. Y que sí, que básicamente la batalla la decidieron solo los auxiliares, no hizo falta que interviniera la legión. Bien,
El jugador romano, como tenía muy pocas cartas, como veis, pues no hace nada absolutamente para poder robar tres nuevas cartas. Y el jugador celta, ¿qué hace? Ah, vale, pues jugó nada más que esto, porque todas las unidades tenían que mover hacia atrás y no es lo que le interesa al celta. Y a las unidades montadas, pues solo tienen los carros. Así que nada, jugó esta carta para que tuvieran -2 a la moral los romanos. Bien, por aquí no consiguen hacer ninguna baja, pero los romanos sí consiguen hacerles bajas a ellos. Y ya está. Y por la parte de los que están huyendo, pues siguen huyendo. Y porque es ya muy difícil recuperarlos, ¿vale? Con todos los bonificadores negativos que tienen, tenían que sacar un uno o seguían corriendo. Turno quinto, vemos más celtas, en este caso posiblemente galos, pero tanto da. Bien, el romano activa todas estas unidades, ¿vale? A la unidad central y las que están alrededor, a una distancia de 3. Así que se disponen a acribillar al enemigo. Por aquí estos escorpiones acribillan a quemarropa prácticamente y encima por un lateral, por el flanco, a esta unidad. Vemos que saca un montón de seises encima, o sea, seises de sobra. Y nada, esta unidad queda súper mega muerta, ¿vale? Lo cual es normal, es lógico desde un punto de vista narrativo, ¿vale? Dado dónde está. Y esta otra unidad que podía disparar ahora a aquellos que están más lejos, tuvo mala suerte y le salieron disparos imposibles, pues las armas estaban, o sea, no estaban cargadas, no estaban bien cargadas, estaban enganchadas. X. Bien. Estos escorpiones arrojan sus proyectiles contra los druidas, que ya están siendo muy dañados antes siquiera de haber podido entrar en combate cuerpo a cuerpo, y los sirios consiguen hacer 3 heridas, de nuevo gracias a la precisión. Y aquí vemos estos otros escorpiones que por una vez tienen mala suerte y no consiguen hacer ninguna herida por una muy mala tirada, ¿vale? Y aquí vemos a unos recreadores con un escorpión de tamaño pequeño. Los había de distintos tamaños, aparentemente. Bien, en el combate cuerpo a cuerpo prosigue y ganan los galos, Tiene gracia también que estos auxiliares, ya me salió la palabra, que estos auxiliares sean celtas, al igual que contra los que se están enfrentando. Así que, bueno, digamos que tienen una especial, claro, no son del mismo pueblo, ¿vale? Seguramente no hablarían ni el mismo idioma. Estos vendrían de la Galia, lo más seguro. Sí, Galorum, de la Galia. Pero en cualquier caso es curioso, ¿no? Ellos saben que si caen en manos del enemigo no les va a pasar nada bueno, así que luchan hasta el final. Muy bien, pues hemos visto como ellos solitos han defendido la puerta contra unos galos o contra unos carros, ¿vale? Y los carros al huir dejan, dejan a estas dos unidades deshechas. Bien, ya como estamos en el turno quinto y llega el momento celta, pues al amanecer mira al este, ahí aparece el jefe tribal con los refuerzos, ¿vale? Que los ha ido a buscar a alguna aldea cercana para enfrentarse a los romanos y acabar con ese puesto romano tan artillado de una vez por todas, ¿vale? Se encuentra el percal, pues que bueno, los carros están huyendo, parece que la cosa pues no va del todo bien, pero bueno, dentro de lo que cabe todavía hay muchos britanos ahí, nuestros hermanos están muriendo a la carga y ya está. Y el druida, pues que se viene arriba al ver que ya han llegado los refuerzos por todos los dioses, todas las unidades se activan y tienen extra de moral, ¿vale? Aquí vemos a las unidades tal cual y aquí vemos cómo avanzan. Las dos unidades pues se proponen pasar poco a poco la empalizada. Esto es muy peligroso, ¿de acuerdo? O sea, subir una empalizada delante de un montón de escorpiones y arqueros y bajarla por el otro lado. O sea, la empalizada está puesta con muy mala leche, la verdad. Yo reconozco que esta partida podría haber sido distinta sin la empalizada. ¿Vale? Por lo menos podrían haber llegado más rápido y más cuerpo a cuerpo y tal. Pero bueno, fue así y ya está. Ahí van los britanos. Bien, ahora son los druidas los que cargan, aunque ya están hechos puré, ¿vale? Por las flechas y los virotes de los escorpiones. Tienen solo un punto de vida. Se produce el combate cuerpo a cuerpo. Me parece que ellos no consiguen hacer nada, pero los otros les hacen una herida. Y en la fase de huida, los carros siguen huyendo y los que huyen ya del todo son los pictos, se salen del campo de batalla. Turno sexto, aquí pues el protagonista de esta historia, de nuevo, ¿vale? El escorpión, su estructura. El romano puede activar a 2 unidades por un lado y a las otras 2 unidades con otra carta de mover al general, ¿de acuerdo?
y se ponen a disparar como si no hubiera mañana. Tanto los sirios como los escorpiones acribillan a esta unidad que estaba pasando. Fijaos, ninguna herida, 9 heridas, ¿vale? Después de que estos hayan hecho su trabajo. Además, claro, les salió la carta muchas bajas, así que terrible, ¿de acuerdo? Pero sí, chico, es que son esta artillería es precisa. O sea, sí, precisa, tiene precisión para ensartar al frente, no letal, precisa. Bien. Esta otra artillería hace lo mismo, revienta a aquella gente, fuera, ¿vale? O sea, no puedes pretender cruzar una empalizada delante de un montón de artillería. Ni en esta época, ni hoy en día. ¿De acuerdo? Te van a freír. Bien, los sirios tienen mala suerte, ya está bien que tengan un poco de mala suerte, porque cambia el viento, así pues las flechas se les desvían. Y aquí en este combate no pasa absolutamente nada, se quedan tablas otra vez, no se hacen heridas. Vale, ¿qué pasó por aquí? Turno celta, druida, bla, bla. Vale, puedes activar tantas como tal y además pueden mover. Vale, mover un poquito más. Muy bien, pues se activan todas estas unidades y se despliegan ahí con una precisión, con una precisión bastante impresionante para ser britanos, ¿vale? Ambas unidades de caballería se colocan a los lados del jefe, del druida, mejor dicho, porque es una persona santa al final para ellos, y la otra se coloca detrás de los, pues, ya lo diré, de los druidas para actuar a continuación, cuando acaben de morirse, ¿vale? Porque ya se ve que se están llevando la del pulpo. Acaban de morirse los druidas, pero esta vez sí consiguen hacer 2 heridas más a los galos, ¿vale? Que, por cierto, fijaos que tienen 6 vidas, ¿vale? No es que sea una unidad buenísima, pero están haciendo un papelón. O sea, si hay que dar la medalla a alguien, habría que dar muchas medallas entre las dotaciones de los escorpiones y tal, pero estos la verdad es que se han portado muy bien, ¿eh? Porque han resistido contra unos carros, contra unos druidas. Y es verdad que estos druidas ya venían tocaditos, pero bueno, acaban con ellos. Ahora sí, los druidas antes de morir hacen daño. Turno séptimo, vamos allá, a ver qué pasa. Bien, pues se activa todo en el ejército romano para desasosiego de los galos. Nos curamos una heridita, ¿vale? Gracias a esa carta. Y nada, los sirios consiguen hacer una herida a esos lejanos jinetes. Todos los escorpiones acribillan a esa unidad de, de jinetes britanos, que en una ocasión por lo menos puede jugar a cubierto, ¿vale? Para percibirse un poco. Además, pensad que tienen 7 de esquiva con este tipo 8, ¿vale? O sea que lo que es difícil es impactarles. Herirles luego es muy fácil una vez has impactado. Pero bueno, aún así han pasado de no tener ninguna herida a tener 3, ¿vale? Después del acribillamiento. Y estos otros sirios no pueden disparar por lo que sea, ¿vale? Disparos imposibles, no sé qué salió, o lo de cambio del viento, algo salió que no les permitió hacer impacto. Bien, turno celta, se activan estas 2 unidades de jinetes, ambas se acercan para hostigar, ya han visto de lo que son capaces la corte gala esta, así que no les apetece cargar al cuerpo a cuerpo, y entre todos pues los acribillan con sus jabalinas y a pesar de estar en formación de muro de escudos, mueren. Además estaban a favor del viento como vemos en esta carta, ¿vale? Así que mueren después de un tremendo servicio, caídos por Roma. Lástima, ¿vale? Porque eran muy buenos soldados y habría sido un honor pues darles la ciudadanía romana después de mucho tiempo de servicio, pero bueno, no llegaron a ver eso, los pobres. Bien, han muerto aquí en Britania, lejos de su hogar, defendiendo el Imperio Romano. Siendo ellos raros, cosas de la vida. Bien, así pues, con el movimiento que les queda de hostigadores después de haber acribillado a los pobres auxiliares, entran dentro de la empalizada la caballería. Oh my God, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Turno octavo, una batalla también de legionarios de la época de César contra galos. Vemos aquí estandartes con cabecitas colgadas, muy bonito, y un carnix de estos. Bien, puedo activar una unidad, solo una unidad. Activo esta unidad
y acribillo por el lado a los listos estos que quieren hacernos puré, ¿vale? Así pues pasamos de 3 a 5 heriditas, no está mal. Con un solo 6, ¿vale? Que saqué a la hora de ir, pero doble herida. Y el turno celta, pues el celta lo activa todo. Con esta unidad carga directamente cuesta arriba, le sobra el movimiento, y con esta unidad que estaba aquí, para dejar espacio a los otros, lo que hace es que se va contra la unidad del general directamente. Tiene movimiento de sobra también, además son hostigadores, carga con cuesta arriba y rodea a la unidad del general para bajarle un poco la defensa. Y los otros dos, pues empiezan a entrar las empalizadas. El jefe, el último, vale, muy precavido él. Bien, por aquí el combate, pues aparentemente no pasa nada de nada, ¿vale? No se hacen heridas, ni unos ni otros. Y por aquí el combate lleva la voz cantante el general, ¿vale? La unidad del general y consigue hacer dos heridas a esta gente y se rompen además. Vale, ¿qué pasa? Las colinas son muy buenas, de verdad, en este juego. ¿Por qué? Porque no solo te dan ese extra de alcance, de fuerza que hemos dicho antes, sino que además, en cuerpo a cuerpo, te permiten tener más uno a la fuerza y te permiten atacar primero, combate prioritario. Tú atacas primero siempre, ¿vale? Siempre. Mientras la otra unidad, el centro de su carta, no esté en la colina, lo cual representaría que están tan altos como tú, como está en una posición inferior, tú siempre atacas primero, ¿vale? Y no es solo el primer turno, como pasa con la falange, por ejemplo, que solo es el primer turno y ya. No, siempre. Todos los turnos, más uno a la fuerza y ataque prioritario. O sea, es bastante tocho. Está en una colina, es bastante tocho. Tener la posición elevada es bastante tocho. Ya lo decía Obi-Wan Kenobi. Turno noveno. Aquí vemos de nuevo romanos luchando con celtas. Curiosa la espada de este celta, totalmente de tajo, como vemos, no tiene nada de punta. Compárese con la espada romana, que servía para tajos también, pero estaba más enfocada a, a dar tajos de punta. Bien, aquí se activan todas las unidades de los romanos y pues básicamente estas dos disparan contra el general, pero no le consiguen hacer nada. Está un poco lejos. Esta otra dispara contra estos jinetes y sí que les consigue hacer dos heridas. Aquí estos escorpiones. En el combate cuerpo a cuerpo, los escorpiones, por si no fuera poco por estar arriba, ya tendrían combate 2-2, ¿vale? O sea, ataque cuerpo a cuerpo de 2-2. Ojo, no los estoy jugando como letales, obviamente, ¿vale? Ya que los juego como precisos, no los juego como letales. Son letales en la distancia. Bien, pues, pero sacan ataque furioso, con lo cual les da un extra ataque, ataque prioritario, tal, tal, tal. Al fin, que se los han crujido, ¿vale? Al jefe rival y sus britanos. Uy, se me acaba esto. Ahora vengo. Y disculpad la interrupción, pero se me quedaba sin batería y tendría que haber vuelto a empezar a grabar el vídeo, lo cual no me apetecía nada. Vale, seguimos. Habíamos dicho que el jefe tribal ha muerto y por el otro lado también mueren los otros sin conseguir ni siquiera hacer una triste herida. Es lamentable, la verdad. Casi les habría ido mejor, a todo lo pasado, claro, la persona piensa mejor, les habría ido mejor disparar en lugar de cargar cuerpo a cuerpo, que les da al otro el ataque prioritario y tal. Pensadlo, muchachos, para cuando juguéis vuestras propias partidas. Si tenéis una unidad de proyectiles, que en el cuerpo a cuerpo puede estar bien, pero tampoco es la bomba Leronda, ¿vale? Quizás es mejor atacar con proyectiles a las unidades que están más arriba. Es verdad que ellos a su vez cuando te ataquen va a ser muy malo, en este caso que tienen proyectiles, pero desde luego un cuerpo a cuerpo también es malísimo, porque tienes ese ataque prioritario y extra de fuerza, ¿vale? Bien, así pues, visto lo visto, que están todos muertos menos ellos, decidieron a efectos narrativos, ¿vale? Ya, por supuesto, habían perdido mucho más del 50%, o sea, la regla del 50% no la estaba aplicando aquí. Decidieron a efectos narrativos, pues, largarse, ¿vale? Esto era imposible de tomar, malditos romanos, son unas máquinas, ¿vale? Ya volveremos otro día con muchas más, con más ejército
más proyectiles nosotros mismos y para intentar desalojarlos de nuestras tierras, ¿vale? Pero bueno, básicamente el jefe y los nobles y estos jinetes que habían venido en ayuda, pues deciden largarse con viento fresco y ya está. Y correr mucho, mucho, no sea que les disparen algún virote de esos con la artillería por detrás. Vamos con el resultado final de la batalla. Muy bien, aquí tenemos los supervivientes y las bajas. Como vemos, ha sido una tremenda paliza, ¿vale? De los romanos a los galos. Supervivientes, pues quedan de los romanos todos, prácticamente, menos los pobres auxiliares. Y de los galos nada más que el jefe y una unidad de jinetes, un poco tocada. Y por las bajas, los romanos solo murieron los que tuvieron que luchar cuerpo a cuerpo, conteniendo en la puerta, que bueno, son los héroes del día, ¿vale? Conteniendo en la puerta de manera épica a los carros, a los druidas, hasta que al final resultaron acribillados a distancia, ¿vale? Nadie quería combatir con ellos. Ya debían estar súper ensangrentados, ofrecer con sus bigotes halos un aspecto temible, sus cotas de malla, etcétera. Y en cambio, fijaos todo lo que ha caído de la fuerza gala, o sea, una barbaridad. Y quitando estos y los druidas, que han sido ultimados por estos. Bueno, los carros en verdad, se los todo el mérito es de ellos. Pero todo lo demás han caído a base de proyectiles, proyectiles, proyectiles. ¿De acuerdo? Nada, gracias por vernos. Dejadme vuestros comentarios, por favor. Seguir, suscribirse, todo esto. El libro que recomiendo en esta ocasión, pues un libro que me acabo de acabar, de terminar, de Mike Duncan, Hacia la tormenta, el comienzo del fin de la República Romana. Está bastante bien. Te narra, pues, la época básicamente de guerras civiles, pues entre Mario y Sila y otra gente que había por ahí, ¿no? Telcina, por ejemplo. Y también te narra la parte ya de posterior, pues de Sila, con Pompeyo y César y demás. Aunque en la guerra civil entre Pompeyo y César y esto no entra en detalle, ¿vale? O sea, básicamente es vuestro libro si queréis entender todos los conflictos que había entre los más senatoriales y los más populares, todos los conflictos que había entre los romanos y el resto de italianos, ¿vale? Que querían tener las mismas ventajas que tenían los romanos, y el reparto de tierras, que cada vez más tierras se las quedaban, digamos, las clases pudientes, los más ricos de Roma. Entonces hubo una serie de movimientos, los hermanos Graco y tal, que querían repartir tierras y una serie de contramovimientos, entre los cuales pues podemos incluir al propio Sila, que no estaban a favor ni de dar fuerza a los tribunos, ni de repartimiento de tierras, etcétera. Aunque finalmente Sila sí que hizo un pequeño reparto de tierras, pero que tampoco, una vez muerto él, pues se vio truncado. ¿Quién fue el que de verdad acabó con todos estos problemas? Que fueron los que acabaron de verdad con la República a nivel interno. El propio Octavio Augusto. Octavio Augusto fue el que es el que acabó con estos problemas, ¿vale? Pero aquí vais a ver en detalle tanto a Mario como a Sila y todas estas circunstancias de Roma. Pero no esperéis, no es vuestro libro si queréis ver las guerras de César, Pompeyo y demás, porque son nada más que aparece brevemente mencionado al final, ya como parte de ese final de la. Por eso dice el comienzo del fin de la República Romana, ¿vale? Si no, el libro tendría que haber sido algo así como el fin de la República Romana y ya entraríamos ahí a los combates entre Pompeyo y César y entre Marco Antonio y Octavio Augusto. Pero no llegan ahí, ¿vale? Sí que aparece el triunvirato, cómo se forma y tal, pero no llega a los combates de Pompeyo, César y Craso. Muy bien, pues no olvidéis darle al platz, ya lo he dicho antes, y visitar los canales de los amigos Carso Fergo y El Ermitaño Lúdico, buenísimos dos canales, y ya está. Hasta la vista, adiós, nos vemos.